Espinazo Productions presenta Historia de la música sin música, salvo de fondo. Hoy, el género chico 1, no siempre zarzuelas. A continuación se exponen los puntos que se abordarán en este vídeo. El tema que hoy nos ocupa se remonta a una época convulsa de la España decimonónica, el sexenio revolucionario. Con el exilio de Isabel II y la inestabilidad política y social, los espectáculos urbanos, en especial los madrileños, sufrieron un decrecimiento del consumo que perjudicó a la economía de más de un empresario del mundo del teatro. Eran tiempos difíciles, donde cada cual tenía que ingeniárselas para sobrevivir, en especial músicos y actores. Ante el desgaste de la zarzuela grande, el entretenimiento favorito del público desde mediados del siglo XIX, el actor y empresario de origen portugués Francisco Arderius mantenía a flote el teatro lírico con el género bufo, una adaptación de la ópera francesa del Segundo Imperio en la cual había triunfado Offenbach. Entretanto, tres actores cómicos, Juan José Luján, Antonio Riquelme y José Vallés, prosperaron primero en el teatro madrileño del Recreo y luego en el de variedades, con una nueva invención, el teatro por horas. ¿Cuáles fueron los motivos de su triunfo? En primer lugar, responder a la demanda de la nueva sociedad, que consistía en divertirse y olvidar. Nunca volverá a pasar, segurísimo. En segundo, originar un sistema de representación que garantizaba la sustentación económica en plena crisis institucional. El teatro por horas consistía en la representación de una obra de una hora aproximada de duración, lo que permitía efectuar de 3 a 4 pases diarios, abaratando el coste del producto. En cierto modo, se trataba de una producción fabril que permitió el acceso a la diversión a una nueva clientela, las clases populares, militares de baja graduación, criadas, niñeras, panaderos, toneleros, incluso los carteristas o los ratas de la Gran Vía. A estas representaciones se fueron añadiendo paulatinamente números musicales hasta que en 1880 se estrenó en Madrid La canción de la Lola, consolidándose así lo que se llamó el género chico, para diferenciarlo por su brevedad del teatro lírico que, hasta aquel momento, tenía mayor duración. El género chico se afianzó con La Gran Vía en 1886. Esta obra y la anterior contenían melodías de Federico Chueca, orquestadas por Joaquín Valverde y fáciles de tararear. Por cierto, el libreto fue escrito por otro de los grandes autores del género, Felipe Pérez. Las obras de género chico se impusieron en gran cantidad de teatros madrileños y de otras ciudades de la geografía peninsular. Por añadidura, se erigió un espacio específico, el Teatro Apolo, considerado la catedral del género chico y donde se estrenaron obras como, por ejemplo, La verbena de la Paloma. Ofrecía 4 sesiones, hallándose la última en concordancia con el noctambulismo de la denominada Villa y Corte. A partir de 1890, las obras afines alcanzaron gran éxito y el género chico entró en una etapa de plenitud cuya decadencia no se entrevió hasta principios del siglo XX. Causas. La principal fue la pérdida de las últimas colonias de ultramar y el consiguiente desgaste de la sociedad española consumidora del género. Hubo otras, como la aparición del género ínfimo en un contexto psicalíptico, la emancipación de subgéneros como la revista,
la aparición de los espectáculos y las varietés dentro del sistema de consumo por secciones y, por supuesto, la expansión del cinema. La crisis del género chico se incrementó en la década de 1910. Con la restauración de la zarzuela grande y los revivales de obras del siglo anterior en la década de 1920, la suerte del tipo de producción lírica que nos ocupa parecía irremediable. Cuando en 1929 el Teatro Apolo, espacio emblemático del género chico, fue vendido al Banco de Vizcaya para construir en su lugar una sede financiera, se dio por concluido este periodo de entretenimiento musical. Abordemos los elementos literarios que definen el género. Frente al italianismo dieciochesco imperante, los sainetes de Ramón de la Cruz habían asentado las bases sobre las que erigir las tramas argumentales. La vida cotidiana española tanto en la ciudad como alejada de esta. Folclore y urbanismo constituirían los marcos donde los personajes de toda índole reflejarían ese quehacer finisecular decimonónico. Puesto que tres cómicos habían creado el sistema por horas y que este último había dado cabida al género chico, la consecuente regla de oro que garantizaba el éxito consistía en ser gracioso. Por tanto, la inclusión del drama, tan de moda en el teatro arcaizante de José H. Garay, era puramente nominal. Por otra parte, los personajes prototípicos contenían sus expresiones y vocabulario afines, rasgos del gusto del público con cierta tradición. Por último, añadamos al humor otro aspecto relevante, la intencionalidad, fundamentada en el puro entretenimiento de los consumidores del género, las clases populares. En cuanto a los elementos dramáticos, cabe destacar un origen fundamentado en la tonadilla, la canción popular y la zarzuela chica, que evolucionó hacia el mundo de la canción y del cuplé. Todo ello fue aderezado con un lenguaje hecho a medida del hombre de la calle con música muy cercana en los puntos culminantes. Por supuesto, la temática tenía que ser actual y adaptada al espectador. Asimismo, el texto literario se imponía a la música, si bien esta última ha sido la que en definitiva ha quedado para rememorar el género. El texto era consecuencia de la cooperación entre el libretista y el músico, supeditándose el primero a los ritmos propuestos por el segundo. Para referirnos a los elementos musicales, cabe mencionar la conformación de las obras en números musicales que bien pueden ir de 1 a 10. Si, por ejemplo, en las revistas estas obras no estaban directamente relacionadas con el argumento principal, en las mejores obras del género refuerzan el contenido dramático y el ambiente. Los tipos de melodías se podían ajustar al carácter urbano, como el vals, o al folclórico, como las seguidillas. Además de los salones de baile, los instrumentos callejeros afianzaron este concepto. Es el caso de los organillos, que, como en el chotis del Eliseo de la Gran Vía, acabaron reiterando las melodías del género chico. Este tema no ha concluido todavía. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides agradecer mi labor, es decir, pulgar hacia arriba y todo lo demás. Nos vemos en próximos vídeos.